Y continuamos con el texto a estudiar y damos lectura al versículo 1 del capítulo 1 de la carta a Romanos, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado y apóstol, apartado para el evangelio de Dios. La parte que vamos a estudiar en esta ocasión es la parte B del texto 1, donde dice llamado y apóstol. En las versiones más populares, como lo es la Reina Valera, los que tienen Reina Valera dirá llamado a ser apóstol. En algunas otras traducciones dirá encomendado al apostolado. Llamado y apóstol tenemos en la Biblia Peshitta, que es en la cual le di lectura, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Si bien la semana pasada hicimos énfasis en la presentación del apóstol Pablo como su condición personal, es decir, Pablo usa el nombre con el cual lo más probable era que se relacionaba con respecto a su ciudadanía romana. Pablo o Paulos en latín, un nombre muy común para los romanos, siervo de Jesucristo, doulos, esclavo, un esclavo voluntario al servicio de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y después él hace énfasis y él dice llamado y apóstol, o llamado a ser apóstol. En el original griego koiné no tenemos la palabra kai, que es y. Entonces en el original griego koiné, gramaticalmente hablando, él dice kletos apóstolos, que kletos es nombrado, llamado, y apóstolos es apóstol. Si bien no tenemos la unión gramatical que está usando el texto Peshitta de y, el énfasis que está haciendo en el desarrollo dentro de lo que el apóstol Pablo quiere dar a entender a la iglesia que no funda, él está diciendo que su apostolado no fue por iniciativa propia. Su apostolado no fue por méritos que él hubiese alcanzado. Su apostolado no le fue otorgado por algún tipo de gremio. Dice que fue llamado por Dios mismo a hacer o a ejercer el ministerio de apóstol. Si nosotros enfatizamos dentro de su conversión del apóstol Pablo, la cual está en Hechos en el capítulo 9, nosotros vemos que Saulo en ninguna forma, bajo ninguna circunstancia, el apóstol Pablo buscó a Jesucristo como actualmente se suele enseñar, ¿no? El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo, en su celo farisaico doctrinal, perseguía a la iglesia de Cristo. Y es nuestro Señor Jesucristo el que va al encuentro de Pablo, y es nuestro Señor Jesucristo el que transforma la vida de Pablo. Y Pablo no puede bajo ninguna circunstancia evadir lo que nuestro Señor Jesucristo hace en ese momento. Nuestro Señor Jesucristo confronta directamente al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo no se resiste, no tiene la oportunidad de decirle: no, Señor, yo no quiero nada contigo. No tiene ninguna oportunidad. Queda sumiso bajo la soberanía absoluta de Dios. Y él está diciendo que él es llamado
llamado y apóstol, llamado a ser apóstol. Se le ha encomendado la misión de ser un apóstol. Ahora bien, si el texto es aparentemente demasiado sencillo, ya que el apóstol Pablo lo repite prácticamente en todas sus cartas, dejando en claro su apostolado, dejando en claro el ministerio que le ha sido otorgado por Dios. En la actualidad tenemos muchos problemas culturalmente hablando dentro de un pensamiento evangélico con la palabra apóstol. Si bien el apóstol es un enviado, una persona enviada, si bien en los tiempos en que nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, había personas que se les denominaba como apóstoles dentro del conocimiento judaico, y eran personas que eran comisionadas para algo. Y nosotros podemos entender que dentro del cristianismo nosotros somos comisionados con un mensaje, tenemos un ministerio. El apóstol Pablo en su introducción no se está refiriendo a esa parte. El apóstol Pablo se está refiriendo a la comisión como apóstol de Jesucristo. El apóstol Pablo se está refiriendo a la misma comisión que tenían los otros apóstoles que estuvieron en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y fueron testigos oculares de los prodigios y milagros y estuvieron expuestos literalmente a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, estuvieron expuestos y fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está haciendo referencia a ese apostolado. Ahora, si nosotros trasladamos esta palabra al siglo XXI, incluso siglo XX, vemos que muchas personas actualmente se hacen llamar apóstoles y piensan que un apóstol, estoy hablando desde el plano o condición eclesiástico sin conocimiento escritural, las personas suelen pensar que un apóstol es aquel que levanta muchas iglesias. Y para ellos es muy sencillo entender, bueno, el apóstol Pablo era el apóstol Pablo porque levantó muchas iglesias. No, el apóstol Pablo era el apóstol Pablo porque fue llamado a ser apóstol. El apóstol Pablo no ganó el título, la etiqueta de apóstol por el trabajo que desempeñó. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es cuáles son las marcas de un apóstol, cuáles son los sellos de un verdadero apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y si bien podemos ver con la Escritura cuáles son las marcas de un verdadero apóstol, fácilmente y sin temor a equivocarnos podemos decir que la persona que el día de hoy se nombre a sí mismo apóstol no es más que un charlatán, no es más que un emisario del diablo, no es más que un mensajero de la perdición. Porque la Escritura no le da ninguna autoridad a cualquier persona de autonombrarse apóstol. ¿Por qué? Bueno, tenemos 3 puntos a resaltar que yo quiero dejar de una forma muy sencilla el día de hoy
con los cuales las personas o los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, a cuales les delegó el apostolado, tenían algo en común como una marca de su apostolado. El primero es que cada uno de ellos, estoy hablando literalmente, los que estuvieron en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, estuvieron y fueron testigos oculares y fueron expuestos a las enseñanzas directas de nuestro Señor Jesucristo. 2, fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y 3, sus obras o su labor fueron respaldadas por Dios mediante prodigios y milagros. Repito, número 1, estuvieron con el Señor expuestos a las enseñanzas mismas de nuestro Señor Jesucristo. 2, testigos de la resurrección. Y 3, sus obras fueron respaldadas por prodigios y milagros. Para la enseñanza quiero iniciar, y quiero que todos ustedes me acompañen a la carta de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y la piedra angular del edificio es Jesucristo mismo. Ahora bien, este texto ha sido un poco controversial y demasiado mal usado. Por ello quise iniciar con este texto. Porque la Escritura está diciendo que se tiene que edificar sobre un fundamento. Y el fundamento sobre el cual se debe edificar es ¿sobre cuál? Sobre el de los apóstoles. Ahora, la analogía es demasiado sencilla. Cuando ustedes ven a alguien que está construyendo una casa, haciendo un edificio, ¿cuántas veces esa persona va a poner el cimiento? Una sola vez. Y después levanta el edificio. Pero si quiere hacer la casa de 2 pisos, en el segundo piso va a poner otro cimiento. No. Porque el cimiento ya se puso una vez. Se sigue construyendo, se sigue edificando bajo el mismo cimiento. La iglesia de Cristo, desde sus anales, fue edificada bajo el cimiento de enseñanza que los apóstoles dieron. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron testigos oculares y auditivos y fueron expuestos durante todo el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, de lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó acerca de Él, de Dios y del reino de los cielos. Los apóstoles solamente traspasaron esa enseñanza. Los apóstoles traspasaron los que les fue enseñado. Ellos no fueron inventores de una nueva doctrina. Ellos traspasaron lo que nuestro Señor Jesucristo les había delegado, les había enseñado. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo la aportaban los apóstoles, porque ellos estuvieron con Él en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Ellos llevaban el mensaje, la gran comisión.
La iglesia de Cristo se empieza a edificar, a fundamentar doctrinalmente bajo lo que los apóstoles empiezan a enseñar acerca del Cristo, acerca de lo que el Cristo les había enseñado, porque ellos estuvieron expuestos a esa enseñanza. Por tanto, si la Escritura dice que nos tenemos que edificar sobre el fundamento de los apóstoles, se está refiriendo a la doctrina que los apóstoles enseñaron en los anales del cristianismo. Ahora, si hemos entendido claramente lo que está diciendo este texto, iremos de una forma rápida y sencilla a los 3 puntos de esta breve exposición. El primero es que ellos fueron elegidos, llamados y enviados, es decir, recibieron mandato directo de Jesucristo. Estuvieron expuestos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, fueron elegidos por nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de los apóstoles y estoy haciéndolo colectivamente. Estoy hablando de los apóstoles que estuvieron en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y estoy hablando del apóstol Pablo. Fueron elegidos por nuestro Señor Jesucristo. Fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo y fueron enviados por nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos al Evangelio según San Marcos, quiero que me acompañen todos al Evangelio según San Marcos en el capítulo 3, en el versículo 13, subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él y eligió a 12 para que estuvieran con él. Él los llama y él los elige. Él los llama y él los elige. Ahora si vamos a Gálatas, porque podríamos decir, bueno, aquí no está el apóstol Pablo. ¿Qué pasa con el apóstol Pablo? Vamos a Gálatas, por favor. En el capítulo 1, versículo 11, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: porque les doy a conocer, hermanos míos, que el evangelio anunciado por mí no surgió de los hombres, porque ciertamente no lo recibí ni me fue enseñado de parte de hombres alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Él no recibe el mensaje por hombres. A él no le fue predicado el evangelio por un cristiano. A él no le fue predicado el evangelio por ningún otro apóstol. A él no le fue predicado el evangelio y la enseñanza doctrinal, la doctrina que él traía, a él no se le traspasó por hombre alguno, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo expuesto directamente a la enseñanza que él transmite vía nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si vemos que el apóstol Pablo, como dice Hechos en el capítulo 9, él no buscó en ninguna manera a nuestro Señor Jesucristo, sino fue nuestro Señor Jesucristo el que va al encuentro de Pablo, el que transforma la vida del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo está ciego, no puede ver, y Dios le dice a Ananías que le cure, nuestro Señor Jesucristo le dice algo a Ananías que es clave.
porque Él me será ¿qué? Él iba a ser usado por Dios soberanamente. Él iba a ser un instrumento de Dios soberanamente. Él iba a ser un portador del Evangelio. Él fue llamado y apóstol. Él fue llamado a ser apóstol. Si nosotros entendemos esto, vemos que los 12 que estuvieron expuestos al ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, ellos fueron elegidos, llamados y enviados. Nuestro Señor Jesucristo los llama, nuestro Señor Jesucristo los elige y nuestro Señor Jesucristo los envía a predicar el Evangelio. Si nosotros vemos lo mismo con el apóstol Pablo, si nosotros entendemos lo que sucede con el apóstol Pablo, lo que él mismo redacta, lo que redacta Lucas en Hechos, el apóstol Pablo fue llamado por Dios. El apóstol Pablo fue elegido por Dios. Y el apóstol Pablo fue enviado a predicar la palabra de Dios por Dios mismo. La segunda marca que tiene un verdadero apóstol, aclaro, con esta primera ya quedan fuera todos los charlatanes que hoy en día se llamen apóstoles. Porque ninguno puede ser actualmente llamado, elegido y enviado personalmente por nuestro Señor Jesucristo. Nadie actualmente, porque la revelación ya está completa. Entonces, tan solo con la primera, todos aquellos que el día de hoy se nombren apóstoles, que digan ser apóstoles, son charlatanes. Segundo punto. Jesús los capacita para su ministerio. Ellos son testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El primero, ellos reciben mandato directo de nuestro Señor Jesucristo. El primero, ellos son elegidos, llamados y enviados a predicar. El segundo, ellos son testigos de la resurrección. Ellos vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Vamos a el libro de Hechos, por favor. Capítulo 1, versículo. Vamos a darle lectura únicamente desde el verso 6, pero todo el capítulo 1 de Hechos, ustedes lo pueden ver. Cuando estaban ellos reunidos, le preguntaron, diciendo: Señor nuestro, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no les compete a ustedes conocer la época o tiempos en que el Padre ha dispuesto en su propia potestad, pero cuando el Espíritu venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, aún en la región de Samaria y hasta todos los confines de la tierra. Muy bien. Ahora quiero que me acompañen a Primera de Corintios, por favor. En el capítulo 15, desde el versículo 1 dice: ahora pues, hermanos míos, les hago saber el evangelio que les anuncié, el cual aceptaron y en el cual permanecen firmes, y por el cual son salvos mediante la palabra que les he predicado, si la retienen. De lo contrario, han creído en vano, porque en primer lugar yo les entregué según lo que recibí, que el Cristo murió por nuestros pecados, como está escrito, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como está escrito.
y se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven y algunos ya han dormido. Después de esto se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, también me apareció a mí, que soy el más insignificante de los apóstoles y no merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Muy bien, los textos son bastante claros. Leímos de una forma seguida Hechos capítulo 1 y Primera de Corintios. En Hechos capítulo 1 ellos ven los textos que leímos son textos antes de que nuestro Señor Jesucristo asciende con la gloriosa esperanza de volver. Ahora, los textos que leímos en Primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo está predicando el glorioso evangelio, y él les dice, este es el evangelio que yo recibí. Jesucristo muere y resucita conforme lo antes escrito, para el perdón de nuestros pecados. Ahora bien, dentro del desarrollo, el apóstol Pablo hace hincapié de la resurrección. Él dice, primero le apareció a Cefas, después le apareció a los hermanos, después le apareció a los otros apóstoles. Y después, como a un abortivo, como a un nacido fuera de tiempo, me apareció a mí, que soy el más insignificante de todos los apóstoles. Ahora, dentro del desarrollo de la redacción del apóstol Pablo, aquí el apóstol Pablo enfatiza que se le aparece a los apóstoles y se le aparece a él, pero también está diciendo que se le aparece a más hermanos. Es decir, dentro de la redacción dice el apóstol Pablo, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y podríamos decir, bueno, entonces esta no es una marca distintiva de un apóstol porque se le apareció a más de 500 hermanos. Bueno, pero esos más de 500 hermanos no se autonombraron apóstoles. Esos más de 500 hermanos nunca dijeron ser apóstoles o traer una enseñanza apostólica. Dentro de los escritos que no son inspirados, esos 500 hermanos nunca dijeron ser apóstoles. Ahora bien, los apóstoles estuvieron expuestos a la enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo, pero también fueron testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de lo que el apóstol Pablo está desarrollando en la carta a Corintios, el apóstol Pablo dice que si nuestro Señor Jesucristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería en vano. Pero ellos fueron testigos y ellos predicaron también esa resurrección. Ellos predicaron el cumplimiento de las Escrituras con respecto al Mesías. Ellos predicaron la resurrección del Mesías. Ellos fueron testigos de ello. Primera marca distintiva de un apóstol: recibieron mandato directo de nuestro Señor Jesucristo, llamados, elegidos y enviados. Segunda marca de un apóstol: ellos son testigos de su resurrección. Y la tercera marca de un apóstol, vuelvo a hacer una aclaración antes de entrar a la tercera. Si la primera, nadie puede objetar en contra de ello y nadie se puede adjudicar un apostolado, es decir, en la primera nadie puede decir que fue llamado personalmente por nuestro Señor Jesucristo. En la primera nadie puede decir que recibió un mandato directo de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda
nadie puede decir que fue un testigo ocular directo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La tercera es, sus obras fueron respaldadas por prodigios y milagros. Repito, la tercera marca de un apóstol es que sus obras fueron respaldadas por prodigios y milagros. Repito, quiero que enlacen las tres. Primera, ellos son llamados directamente por nuestro Señor Jesucristo. Son elegidos directamente por nuestro Señor Jesucristo. Son enviados directamente por nuestro Señor Jesucristo a predicar el Evangelio. La segunda, los apóstoles fueron testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado de entre los muertos. Y muestra clara esta primera de Corintios capítulo 15. La tercera, sus obras fueron respaldadas por prodigios y milagros. Ahora, aquí puede haber quizás algunas confusiones por la época en que vivimos, donde tenemos cientos de iglesias carismáticas, pentecostales, donde cada miembro de cada una de esas iglesias afirma hacer un milagro, los cuales están narrados en el libro de Hechos. La iglesia carismática del siglo XXI, 20 y 21, afirma tener estos dones. Y la mayoría aquí conoce ese tipo de iglesias. La mayoría aquí trató con personas así. La mayoría aquí vio a una persona parado en un estrado tirando con la mano a personas. La mayoría aquí escuchó hablar de aquellas convenciones de avivamiento donde sanaban supuesta o aparentemente a las personas. Y digo supuesta y aparentemente porque Dios puede sanar a quien Dios quiera sanar cuando Él quiere sanar. Pero como en alguna ocasión en uno de sus conocidos comentarios, un hombre llamado Juan Calvino dice: recuerden que el diablo también hace sus milagritos. Ahora bien, la marca que distinguía a los apóstoles en las redacciones del Nuevo Testamento era que sus obras fueron respaldadas por prodigios y milagros. Ustedes van a ver en todo el libro de Hechos a los apóstoles siendo respaldados con prodigios, a los apóstoles siendo respaldados por Dios con prodigios y milagros. Sus frutos, sus labores eran respaldadas por Dios. Estando en el libro de Corintios, quiero que me acompañen al capítulo 12, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo 12. Las señales de los apóstoles he realizado entre ustedes con toda paciencia, con hechos poderosos, con prodigios y con portentos. Porque ¿en qué fueron hechos menos que las demás congregaciones, excepto en que yo no he sido carga para ustedes? Perdónenme este agravio. Recalco el versículo 12. Las señales de los apóstoles he realizado. Repito, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 12.
las señales de los apóstoles he realizado entre ustedes. Primero, había entre la iglesia primitiva una claridad acerca de lo que un apóstol podía hacer. El apóstol Pablo está recalcando: las señales de los apóstoles he realizado entre ustedes con toda paciencia, con hechos poderosos, con prodigios y con portentos. Las señales de los apóstoles, el mismo apóstol Pablo está diciendo: yo he hecho estas señales. ¿De qué señales habla? Vamos a Mateo, por favor. Capítulo 10. Vamos a dar lectura a todos los textos para mayor claridad desde el versículo 1. Llamando pues a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para que los expulsaran y para que sanaran toda enfermedad y aflicción. Repito, llamando pues a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para que los expulsara y para que sanara toda enfermedad y aflicción. Y estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de ellos, Simón, llamado Cefas, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Leví, que es llamado Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: Él los llama, Él los instruye, Él los enseña, Él los envía. No vayan por camino de gentiles, ni entren en ciudad de samaritanos, sino vayan a las ovejas de la casa de Israel, que se han extraviado. Y cuando vayan, proclamen diciendo: el reino del cielo se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, expulsen espíritus malignos. De gracia recibieron, den de gracia. A ellos se les otorga un privilegio, a los apóstoles. El texto es bastante claro. Ustedes lo van a ver en el desarrollo del libro de Hechos. Ustedes van a ver que se pedía la presencia de un apóstol para un milagro, o se esperaba a un apóstol para que un apóstol hiciera milagro, y dirían: bueno, pero no era para toda la iglesia. No, la Escritura no dice eso. La enseñanza hereje, pentecostal, carismática del siglo del XXI enseña y manipula a las personas haciéndoles creer eso. Pero la Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que esos milagros y esos prodigios otorgados como un don de gracia para las personas era únicamente para los apóstoles. Los apóstoles hacían esos milagros. Cuando alguien cae de la azotea, cae de la ventana y muere, ¿a quién llaman? A un apóstol. No llega toda la iglesia y Dios me otorgó el don de resucitar. No. Un apóstol hacía milagros. Un apóstol era el que hacía milagros. Su ministerio era sellado con eso. No eran charlatanes como los de hoy en día, que dicen hacer este tipo de supuestas sanidades. Ahora, quiero que vayan a Hechos, por favor. Vamos a darle lectura en el capítulo 2.
Únicamente vamos a darle lectura al versículo 43. Ustedes, yo espero que en casa profundicen en esto. Y sobrevino temor a toda persona, y a través de los apóstoles eran hechos muchos milagros y maravillas en Jerusalén. ¿A través de quién? ¿A través de toda la iglesia de Cristo? ¿A través de todos los que se convirtieron en el Pentecostés? A través de los apóstoles eran hechos los milagros. A través de los apóstoles eran hechos los prodigios. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que enseña la Escritura. Ahora, yo aquí tengo más textos, pero yo quiero ir juntando todo porque luego no nos da el tiempo de recalcar lo que queremos hablar. Primero, estamos hablando que un apóstol era elegido, era llamado por Dios mismo, como llama a sus 12, como llama a Pablo cuando va a Damasco. Eran elegidos, llamados, pero también eran enviados por Jesucristo mismo. Jesucristo mismo envía a los 12. Jesucristo mismo envía a Pablo. Con esto, con este inicial, recalco, todos los que hoy en día se llaman apóstoles quedan vistos como charlatanes, si lo quieren ver a la luz de las Escrituras. La sola Escritura. Segundo, son testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Testigos oculares de nuestro Señor Jesucristo. Vieron a nuestro Señor Jesucristo. Fueron instruidos por nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles lo fueron. El apóstol Pablo lo fue. Tercero, sus obras fueron respaldadas con prodigios y milagros. Sus obras fueron respaldadas, verdaderamente fueron respaldadas. Ellos no hacían campañas de sanidad y todas esas cosas que hacen las personas para engañar gente. Ellos iban a donde estaban los enfermos. Ellos iban y predicaban el evangelio y sanaban enfermos. ¿Por qué? Porque se les había delegado esa autoridad. Ellos no cobraban, date gracia. Date gracia lo que de gracia has recibido. Iban con el necesitado. Y el fin era respaldar el ministerio, respaldar la obra, el mandato, lo que ellos habían recibido como enviados de Dios, como apóstoles de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Para que les fuese predicado, para que fuese predicado el bendito evangelio. Lo fueron los 12. Lo fue el apóstol Pablo. Ahora, quiero que me acompañen, ya que estamos trabajando con el libro de Romanos. Vamos a adelantarnos un poco. Romanos capítulo 15, versículo 18. Porque no me atrevo a hablar de algo que el Cristo no haya realizado por medio de mí, para la obediencia de los gentiles por la palabra y por obras. Porque no me atrevo a hablar algo que el Cristo haya realizado por medio de mí, por la palabra y por obras. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y después dice, ¿con el poder de qué? Es decir, el apóstol Pablo hizo señales y prodigios, lo está diciendo en el versículo 19, y por el poder del Espíritu de Dios, de modo que he recorrido desde Jerusalén hasta Ilírico y lo he llenado del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo realizó señales y prodigios. El apóstol Pablo
como un emisario, como un mensajero del bendito evangelio, pero un emisario, un mensajero llamado directamente para realizar esa comisión. Y su ministerio fue respaldado tal como lo fueron respaldados los ministerios de los otros apóstoles. Un apóstol o un verdadero apóstol de Cristo es llamado, es elegido y enviado directamente de nuestro Señor Jesucristo. Lo fueron los 12 y lo fue el apóstol Pablo. Un verdadero apóstol fue testigo ocular, un testigo ocular directo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Repito, testigo ocular directo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como lo recalca Hechos en el capítulo 1 y como lo recalca Primera de Corintios capítulo 15. Lo fueron los 12 y lo fue el apóstol Pablo. Y tercero, los apóstoles eran los que realizaban milagros. Los apóstoles eran los que realizaban los prodigios. ¿Hay excepciones neotestamentarias? Sí, sí hay excepciones neotestamentarias. ¿Sí? Pero no vamos a hacer de un versículo una doctrina nueva y novedosa. La Escritura afirma, y no le dimos lectura a todos los textos que traigo, pero los textos que leímos son bastante claros, son los textos más claros que podemos ver. Nuestro Señor Jesucristo los elige, nuestro Señor Jesucristo los comisiona, nuestro Señor Jesucristo les da el mandato, pero no solo les da el mandato, les da el poder, les delega el poder. Y lo hacen. Y lo hizo el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice en su segunda carta a Corintios que él realizó esos milagros que hicieron los apóstoles. No fue toda la iglesia la que realizaba esos milagros. No fue toda la iglesia la que andaba sanando a diestra y siniestra. Eran los apóstoles, aquellos que eran comisionados. Y el apóstol Pablo lo fue. Entonces, englobamos esta pequeña enseñanza con el fin de aclarar, con el fin de ir edificándonos, como la Escritura misma dice, sobre el fundamento de los apóstoles, sobre la enseñanza de los apóstoles, ir paso a paso sin ningún tipo de prisa. Esto no es ninguna carrera o ninguna competencia, sino todo lo contrario, ir poco a poco, pero dejando bastante claro lo que vamos aprendiendo, dejando bastante claro cómo era que estaba sucediendo en la época de la iglesia primitiva, dejar claro cómo visualizaba la iglesia primitiva esto que se le está mandando. Cuando Romanos en el capítulo 1 que estamos estudiando, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado y apóstol. Bueno, la iglesia a Romanos, la iglesia de Roma, la iglesia que estaba en la ciudad de Roma, esa iglesia que no fundó el apóstol Pablo, tiene que caer en cuenta que quien está mandando esta carta inspirada, el mensaje que se les está mandando, tiene que caer en cuenta que es de un apóstol, es decir, de una persona que fue llamada, que fue elegida, que fue comisionada por nuestro Señor Jesucristo. Esta carta era de un hombre que fue testigo ocular de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que recibió enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta es enviada por alguien que fue respaldado con prodigios y con milagros, como más adelante lo dice en el capítulo 15. El
apóstol Pablo hizo eso. Son las señales de un apóstol, llamado por Cristo, comisionado por Cristo, enviado por Cristo, instruido por Cristo, testigo ocular de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio respaldado por prodigios y milagros. Esos eran los verdaderos apóstoles. Esos eran los verdaderos apóstoles. Pero su misión primordial de los apóstoles, como el mismo apóstol Pablo dice, que no solamente no era obra únicamente, sino también era por palabra. Es decir, su misión principal, su mandato principal dentro de lo que ellos hacían, era predicar el Evangelio. Propagar las buenas nuevas de salvación. El apóstol Pablo dice que llenó todo del Evangelio. Por donde pasaba hablaba de Cristo. A todo cuando se encontraba hablaba que el Cristo había resucitado, conforme a las santas escrituras, y que había muerto para el perdón de nuestros pecados. Las buenas nuevas de salvación. Ahora, dentro de lo que hemos venido estudiando como el inicio de lo que vamos a estar desarrollando y cómo vamos a estar exponiendo este tipo de mensajes que tiene implícitamente las Escrituras, pero que actualmente están descontextualizados. El fin es aclarar aquellas situaciones. Como iglesia local tenemos esa responsabilidad. Como iglesia local también tenemos que tomar estos temas, aclararlos y atacarlos de una forma sana. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántas iglesias conozcan ustedes o cuántos hermanos de otras denominaciones conozcan ustedes, pero estoy seguro que según la denominación que sea, la mayoría de esas iglesias ha de tener uno o dos apóstoles. Uno o dos apóstoles. Y viene el apóstol tal, y va a venir el apóstol tal. Y es la iglesia con la cobertura del apóstol tal. Charlatanes. Los apóstoles, como una marca global de los 3 puntos que di, es que su enseñanza y sus obras era vigente para toda iglesia en todo tiempo. Están registradas en las Escrituras. Las enseñanzas de Pedro son vigentes para la iglesia del primer siglo, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, de la época de los reformadores, de nuestra época, para todo tiempo. Las enseñanzas del apóstol Pablo, desde los anales de su ministerio hasta el siglo XXI. Las enseñanzas de Juan, de Santiago. Todas las enseñanzas de los apóstoles cubren, abarcan desde los anales en el cual fueron expuestas hasta ahora. Eso no lo tiene ningún charlatán que se nombre el día de hoy apóstol. Ni siquiera predican el Evangelio. No predican el Evangelio, y los apóstoles predicaban al Cristo que murió y que resucitó para el perdón de nuestros pecados. No fueron llamados, ni elegidos, ni enviados personalmente por Cristo. No fueron testigos oculares de la resurrección. Sus obras no son respaldadas por prodigios ni milagros.
Porque si eso fuese cierto y eso fuese verdad, ¿por qué en vez de andar extorsionando a las personas en un lugar de reunión, por qué no van a los hospitales donde hay muchos enfermos? ¿Por qué no van de casa a casa como lo hacían los apóstoles? Salían a predicar el Evangelio. Iban de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio, padeciendo necesidades. El problema, el gran problema, si ustedes lo quieren ver de esta forma, es que las personas no quieren entender que la Escritura es el único medio, la única fuente que nosotros tenemos para conocer la verdad. No quiere, las personas no quieren. Pero no por eso nosotros tenemos que omitir esta verdad o quedarnos callados frente a tal apostasía, sino todo lo contrario, exponer la verdad, enseñar la verdad. Y si alguno de ustedes en algún momento tiene la oportunidad y se encuentra alguna de esas personas que les dice, va a venir el apóstol tal, con amor y con la Escritura, decirle, él no es un apóstol, es un charlatán. Porque un apóstol era alguien que fue elegido, llamado, comisionado por Dios mismo, por nuestro Señor Jesucristo mismo en persona, y recibió enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero apóstol fue testigo ocular de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero apóstol, un apóstol de la Escritura, como enseña la Escritura, su ministerio fue respaldado por prodigios y milagros. Pero con toda esa cobertura y con esos 3 puntos que resumimos, vemos que la enseñanza apostólica dura y perdura a través de todos los tiempos, como lo mencioné hace unos momentos. Por tal motivo, el apóstol Pablo, en los inicios de la epístola, en la parte B, él dice llamado y apóstol. Llamado a ser apóstol. Comisionado por Dios para ser apóstol. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo a una iglesia que él no funda. Amén.